En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Partimos otro día lunes más, con frío, con lluvias pasadas, con lluvias que vienen, tratando de capear el temporal. Le damos la bienvenida a nuestros auditores del programa Revelando, auspiciado por Asofar en la 89.5 de Radio Portales, 840 AM de Radio Portales. Revelando esta tarde tenemos un invitado que la gente dice, ¿y por qué frecuentemente invita a Osvaldo Urrutia? Tenemos a Osvaldo Urrutia, que es un tremendo consejero del gobierno regional. Pero ¿por qué lo invité específicamente a él esta tarde? Porque Osvaldo es de profesión constructor civil. Aunque ha trabajado en política todo el tiempo, sabe muchísimo. Y la verdad que he leído unos artículos estupendos de él sobre lo que está pasando con las lluvias, sobre lo que está pasando con las casas que se caen, lo que está pasando con todo el tema de la debilidad constructiva que tenemos en nuestro país, socavones, etcétera. O sea, es una pena ver cómo se destruyen casas, cómo se aniegan las ciudades, es una pena ver cómo se caen casas en los cerros, etcétera. Y Osvaldo, y esta tarde vamos a conversar con él acerca de todos estos temas que realmente nos inquietan como ciudadanos, porque nadie está libre a lo mejor de que pase lo que está pasando en este momento, por ejemplo, en Angol. Buenas tardes, Osvaldo, te damos la bienvenida con tu gran profesión de origen, construcción civil, que la tienes clarita en tu mente y has publicado últimamente un artículo interesantísimo, Mercurio Valparaíso, del jueves 23 de julio. Las ciudades no se improvisan. Te damos la bienvenida, buenas tardes a nuestro programa, Osvaldo Urrutia. Buenas tardes, Eugenia. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Sí, efectivamente, ese artículo nace a raíz de lo que ha sucedido en Chile durante este último frente de mal tiempo. Ahora, estos frentes de mal tiempo no los podemos evitar. Claro. Se pueden pronosticar cuando ya están encima, cuando están a punto de llegar, ¿no es cierto? Pero la resiliencia de las ciudades depende de que se hayan pensado bien. Eso es súper importante. Y pensar significa planificar, y planificar significa pensar por adelantado. Cómo yo pienso esta ciudad, cómo la quiero para el futuro. Entonces, ¿por qué sucede? Por ejemplo, aquí en Viña hemos tenido socavones, hay un socavón muy importante que impide hoy día el ingreso a los habitantes del sector de Los Pinos en Reñaca. Hay otros socavones acá en la avenida Altamirano, cerca frente a Asmar. Absolutamente. Muy cerca de la caleta en Membrillo, hay socavones en Maitencillo, hay la ruta F30E que conecta, ¿no es cierto?, con hasta Zapallar. Hay otro socavón grande en otra vía que une Catapilco con Zapallar. Y así sucesivamente tenemos desprendimiento de taludes, derrumbe, desprendimiento de cerro, Avenida España, claro. Anegamiento. En la ciudad de Quintero no se podía ingresar porque el paso bajo nivel, que es el único acceso o vía de acceso que tiene Quintero, estaba lleno de agua. En fin, todo eso podría haber sido previsto. Eso es importante que la gente sepa, porque la gente piensa, no, esto no se pudo prever, la verdad que aquí el temporal venía, ¿qué se iba a hacer? Y es lo que vamos a hablar hoy día. Mira, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que antes de construir en un sitio, un terreno, este terreno tiene que estar previamente urbanizado y aprobado un loteo. ¿Qué es el loteo? El loteo es la división en lotes de un terreno en que se establece cuáles son las calles, cuáles son las áreas verdes, las áreas de equipamiento, y ese loteo tiene que urbanizarse, o sea, dotarlo de agua potable, de alcantarillado, de electricidad,
alumbrado, de pavimentación. La pavimentación contempla, porque yo estoy sellando el terreno, los ductos de evacuación de aguas lluvia, en fin, todo lo que significa. Y recién allí uno puede empezar a construir. Recién se está preparado para la construcción. Claro. ¿Qué pasa en Los Pinos, por ejemplo? Los Pinos obedece a en Reñaca, a una subdivisión, o qué ha pasado ahí. Obedece a una subdivisión de un predio forestal, era un área rural, que se hizo por allá por los años 65, en parcelas de 1 hectárea, o sea, es decir, 10.000 metros cuadrados. Esas parcelas se vendieron. A su vez, después los compradores vendieron, algunos, no todos, fueron vendiendo derechos sobre ese terreno. Entonces esto se empezó a llenar de casas, pero no tiene ningún grado de urbanización. Claro. Nunca ha sido urbanizado. Entonces, los accesos, ¿qué es lo que son? Los antiguos cortafuegos de ese bosque, que además están en un suelo de muy mala calidad para construir. Entonces uno se pregunta, ¿los gobiernos no controlan eso? ¿Las municipalidades no controlan eso? ¿Quién da los permisos? Bueno, en Chile existe mucha tolerancia a este tipo de cosas y generalmente al principio estas casas no tuvieron permiso. Después, como la municipalidad por allá por el año 2005, tratando de solucionar el problema de estos vecinos, expropiaron los cortafuegos y los transformaron en bienes municipales destinados al uso público para que por allí pudieran circular los vehículos que accedían a las parcelas. Perfecto. Porque la paradoja que se daba es que, si bien es cierto, la persona había comprado el terreno, el lote donde iba a construir o donde construyó su vivienda, el cortafuego seguía siendo privado y no existía una servidumbre de paso. Entonces el municipio, en algún momento eso se podía cerrar. Y además el municipio no estaba facultado para ingresar con maquinaria para poder reparar, por ejemplo, o mantener o conservar esa vía en las condiciones que estaban. Claro. ¿Por qué? Porque era un terreno privado. Nos imaginamos Entonces, lo que está sucediendo ahora. El Estado no puede ingresar a un terreno privado con maquinaria, destinando recursos, si ese terreno previamente no ha sido comprado, cedido o expropiado, como lo hizo la municipalidad en el año 2006, si no me equivoco, fue esa expropiación. Y eso habilita a que la municipalidad hoy día pueda entrar para hacer las obras de emergencia que se necesitan para poder tapar ese socavón y permitir el libre tránsito nuevamente en esa vía. Ahora, eso no significa que al haber expropiado esos cortafuegos, la municipalidad adquiriera la responsabilidad de urbanizar esa subdivisión. O sea, tiene que hacerlo. No, la municipalidad no tiene que hacerlo. No debería hacerlo. Tienen que hacerlo los privados. Exigir eso. No exigir. Financiar la urbanización. Ya, perfecto. No, si la responsabilidad de la urbanización del lote donde tú vives es del privado. Ya, perfecto. ¿Ya? Y cuando uno compra un terreno urbanizado, ¿ya? La municipalidad, no por el hecho de haber expropiado y haber los cortafuegos y haber establecido que eso era parte del área urbana, o sea, haber modificado su plan regulador y haber permitido también una subdivisión menor para tratar de superar situaciones de hecho, porque la subdivisión ahí original eran de 10.000 metros, o sea, 1 hectárea. Después, los propietarios de esas hectáreas, como te decía, las subdividieron, pero solo vendiendo derechos. O sea, en ninguna parte salía, esto no era un loteo, yo te vendo una parte de mis 10.000 metros, perfecto, pero no te digo, no sabes cuál es. No lo puedes demostrar, porque eso no se inscribe como que te vendieron un 10% de derecho, pero no sabes cuál de ese 10% en un gráfico está. No sé si me explico, pero supongamos una parcela de 10.000 metros cuadrados y que el propietario decide dividirla en parcelitas, en 5 parcelas de 2.000. Perfecto. ¿Cuál de esas 5 es tuya? Esas, aunque las numere 1, 2, 3, 4, 5, tú no sabes cuál es tuya y cómo se inscribe a tu nombre. ¿Por qué? Porque lo que te vendieron son derechos solamente sobre una parcela. Perfecto. No sobre un lote. Perfecto. Por lo tanto, eso después se prohibió. Y hoy día los conservadores de bienes raíces no pueden inscribir derechos sobre un terreno porque se presume que hay un loteo irregular. Perfecto.
¿Ya? Entonces, ¿quién es el responsable de urbanizar? Lotear es sinónimo de urbanizar. Yo subdivido ahora en lotes, solo puedo hacerlo en el área urbana, no en el área rural, cumpliendo ciertas normas que están establecidas en la ley. Perfecto. Y una vez que yo urbanizo, o sea, doto a esos terrenos de todos los servicios, agua, electricidad, alcantarillado, pavimentación, aguas lluvias, áreas verdes, puedo inscribir en el conservador de bienes raíces. El director de obras de la municipalidad puede otorgar los permisos de edificación. Y las calles, eso es muy importante, tremendamente importante, recién en ese acto las calles pasan a ser bienes nacionales de uso público, o sea, de todos los chilenos, y el municipio asume la responsabilidad de hacer la conservación y mantención de las calles. Y eso no se ha hecho. En ese sector, como en muchos otros sectores de Viña, no se ha hecho. Por lo tanto, socavones, calles no pavimentadas. Claro, eso es un suelo de mala calidad, es una zona muy parecida a la duna, es una arena fina, no tiene ningún grado de compactación, no hay evacuación de aguas lluvias, evacúan abiertamente sobre estos senderos de tierra. Bueno, y es muy fácil que se produzca un socavón. O sea, este sería uno, lo que se está produciendo ahora en la calle Calafquén, sería uno de los varios que se podrían producir. Sí, claro, pero eso hay que tomar el toro por las astas. Hace un tiempo atrás el municipio estaba absolutamente decidido a ayudar a estas personas a encontrar la solución a su problema, porque no es grato vivir en un terreno que no es de pequeño tamaño, en condiciones sin urbanizar. Ahí todavía hay gente que tiene que llevar el agua en camiones de aljibe. Claro. Y no existe alcantarillado, por lo tanto las aguas servidas se vierten en pozos negros. Entonces hay una escasez de calles, además. Es un terreno, hay dos grandes calles que son Riñihue, Calafquén, y otras son calles menores. Hay sitios que no enfrentan una calle o una futura calle. Entonces ahí hay que partir haciendo un loteo bien hecho. Subdividiendo. ¿Y eso es obra de la municipalidad? No, eso es de los particulares. A los particulares hacen loteo, perfecto. No hay responsabilidad del municipio para asumir eso. La ley establece claramente que el loteador es el que tiene que hacer el plano de loteo, el plano en que establece cuáles son las calles, los lotes y todo lo que hemos dicho, urbanizarlo y pedir la recepción del municipio. Ah, perfecto, ya es al revés. Ahora, esto pasa en otros lugares, por ejemplo, hay la población Manuel Busto, en Achupaya, otras que se han sucedido no las voy a nombrar a todas, pero aquí en Viña han habido muchas, sectores que se han transformado en asentamientos irregulares por distintas razones, por subdivisiones en el área rural, otras por tomas o por usurpación de terreno, en fin. Pero ahí, en sectores vulnerables o sectores muy pobres, el Estado, el Ministerio de Vivienda, asume la responsabilidad de hacer el loteo y dotarlo de la infraestructura. Bueno, se demora, porque la población Manuel Busto lleva casi 30 años. Hay gente que ahí ha nacido, ha vivido, se ha casado, ha tenido hijos y ha fallecido. Claro. ¿Ya? Y siguen viviendo ahí por culpa de algunos políticos que los llevaron a tomarse un terreno que, entre paréntesis, era del Estado y que se lo tomaron en condiciones que no estaban urbanizadas. Por lo tanto, ha sido muy difícil urbanizar. Mira, esto pasa porque urbanizar hay que hacer los trazados de ingeniería de las redes de agua y de alcantarillado. Cuando yo entrego además títulos de dominio sobre lotes que no han sido urbanizados, genero un problema tremendo después a la factibilidad de construir las redes. Y eso hoy día ocurre. Claro. En Reñaca Alto, en la zona de Reñaca Alto, no de Glorias Navales, del sector después, hacia mucho más. ¿sí? Más hacia arriba, hay un amplio sector. Más hacia el oriente. Cementerio, una cosa. Hacia el oriente, no, hacia el oriente. O sea, ya, al otro lado. Por la Avenida de las Maravillas hay un sector ampliamente poblado que no ha sido nunca. Totalmente. Que no tiene recepción municipal. Porque ahí se cometió un error. En la época de Frei Ruiz Tagle, se creó un programa que se llamó los PMB
los programas de mejoramiento de barrio y el programa de mejoramiento habitacional. Ahí tampoco existía un loteo. Se entregó títulos y después se hicieron títulos de dominio a los pobladores y después se diseñaron la red de alcantarillado. ¿Qué es lo que pasaba? Las aguas servidas corren por gravedad. Entonces muchas de ellas pasaban por el medio de una casa que tenía título de dominio. Entonces la gente después no quería permitir que autorizar, porque obviamente le iba a pasar una red de aguas servidas por el medio del terreno que le había sido donado por el Estado. Porque no se contempló, porque uno podría haber dicho, mire, esos terrenos no se van a otorgar título de dominio porque por tales y tales terrenos va a pasar una red de alcantarillado. Entonces hay que dejarlo como un área verde, porque no todos pasan por el eje de la calle. Entonces, bueno, ese problema hoy día todavía no tiene solución. Ya han ocurrido más de 20 años. Imagínate. Porque ya, bueno, las personas han ido cambiando de propiedad, han vendido, algunos han fallecido, y hay un tremendo lío en Viña del Mar, que está aquí cerquita, y muy cerca del sector de Los Pinos. Mucha gente vive ahí. Por este crecimiento que yo diría espontáneo de la ciudad. Inorgánico, poco pensado, poco o sea, sin ningún grado de planificación, y después cuando ocurren estas tragedias, todos nos preguntamos, bueno, hay que solucionarlo. ¿A quién le corresponde? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué no se hizo como debía hacerse? ¿Y cómo se hace? No se puede hacer. Bueno, hoy día, por ejemplo, yo creo que los vecinos de Los Pinos, en el caso de la población Manuel Busto que estábamos hablando, esa población tomó... el Ministerio de Vivienda tomó carta en el asunto y están trabajando en el loteo, en la asignación de los lotes y en la entrega de títulos, pero también en los diseños. Ya se están pavimentando, haciendo muros, empezando a pavimentar calles, empezando a urbanizar un terreno que por su topografía es muy complejo, muchísimo más complejo que lo hay en Los Pinos. Ahora, yo creo que en Los Pinos la solución pasa por formar una suerte de cooperativa de todos los vecinos para pensar cómo se debe, para hacer un plano de loteo, presentarlo al municipio y financiarlo en el largo plazo. Y eso lo tienen que presentar los vecinos. Los vecinos, pero los vecinos no se organizan y tampoco se ponen de acuerdo. Y solo hacen reclamar, porque aquí uno ve permanentemente reclamos. Sí. Porque socavones, porque la calle, porque esto o lo otro. Uno ve reclamos, pero las personas se niegan a tomar conciencia de la situación en que están viviendo, y yo quiero decirles, mire, aquí no existe claramente en la ley ninguna obligación del municipio por urbanizar Los Pinos. Sí existe una obligación para mantener el acceso, ya que lo compró porque el municipio expropió esos lotes, los cortafuegos, con el objeto de poder intervenir, porque antes de que los expropiara era fácilmente denunciable a Contraloría que el municipio estaba expropiando. Que estaba ocupando maquinaria y recursos municipales en mantener un bien privado. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Ahora el municipio. Qué difícil el tema. Claro. Ahora el municipio puede hacerlo. Ya. Y debe hacerlo porque con ese objeto expropió. Ya. No era para aumentar su patrimonio y decir, soy dueño de las calles de Los Pinos. Perfecto. Era para eso. Ahora, por lo tanto, tiene que mantener, y hoy día tiene que solucionar el problema que hay ahí en la calle Calafquén, llevándolo la maquinaria, las rocas, las piedras, todo lo que se necesite para la solución de ingeniería. Pero eso no significa que lo obliga a urbanizar. Perfecto. Urbanizar es construir todos los ductos de evacuación de aguas lluvias. O sea, los vecinos que están reclamando están equivocados de la forma que reclaman. Mira, porque no están como 100% conscientes de cómo es el sistema. Yo creo que lo saben, algunos lo saben, se les ha dicho. Yo fui SECPLAC varios años y en aquella época conversé con algunos dirigentes y se les dije, mire, ustedes efectivamente están viviendo en un asentamiento irregular. ¿Qué significa eso? Que no significa que sea una toma. Ellos compraron un terreno que en su génesis fue mal su proceso de urbanización o su proceso de venta no obedeció a lo que establece la ley. Perfecto. Eso se vendió como parcelas rurales, además que no tenían acceso muchas de ellas. Pero cuando tú... Porque, por ejemplo, cuando tú haces una subdivisión predial de un terreno rural, lo primero que te preocupa es que todas las parcelas tengan acceso.
y si defines que los cortafuegos son los accesos, No puede ser. tú tienes que al menos constituir una servidumbre de paso sobre esos cortafuegos para que la gente tenga libertad para ingresar y salir a su terreno, al que compró. Aquí no existía eso. Hasta el año 2006 no existió eso. Por eso el municipio tuvo que expropiar los cortafuegos a su dueño original y así, para que no tuviera observaciones por parte de la Contraloría, poder destinar maquinaria municipal a hacer una conservación o una mantención de los caminos de tierra en su condición como estaban. Perfecto. Y vuelvo a repetir, eso no obliga a que tenga que el municipio o el Estado hacerse cargo Ya, perfecto. de la urbanización total. O sea, la gente que reclama debería saber todo esto que tú le estás contando para poder hacer el reclamo, si es que sirve el reclamo o tiene que hacerse cargo él. Mira, hoy día existen una cantidad importante de vecinos que viven en ese sector. Yo creo que lo que tienen que hacer Muchísimos. es formar una suerte de sociedad, de cooperativa, en que puedan enfrentar esto, la unión hace la fuerza, y decir, bueno, ¿cómo solucionamos definitivamente este problema y cómo urbanizamos nuestro barrio? Claro. Y esto se transforma en un barrio que tenga todo el equipamiento necesario para que no pase todos los inviernos lo que está pasando. Claro. Porque, como te decía al comienzo, estas inclemencias del tiempo nosotros no las podemos prever. Absolutamente. Se pueden anunciar con un tiempo de una semana. Claro, pero ya está todo, Claro, pero ¿cómo hacemos? todo dicho, todo dado. El caso de Quintero también, el ingreso a Quintero. Ahí hay una obra que se hizo para prolongar la pista de aterrizaje, tenía la Fuerza Aérea, y se construyó un paso bajo nivel que estuvo a cargo de la Dirección de Vialidad. Ese paso bajo nivel con una pequeña lluvia se inunda. Y es el único acceso que tiene Quintero. No puede ser. Entonces tú dices, bueno, esto está mal hecho. Pero mal diseñado, mal concebido. Claro, o está incompleto, porque no funcionan las bombas para evacuar las aguas, en fin. Y ahí el municipio tiene que hacerse cargo y llevar personal municipal para que una infraestructura de carácter estratégico, porque eso es, pueda funcionar. Un municipio no puede responder, aquí tiene que responder la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, y eso esperamos que ocurra. Ahora, otros temas importantes con respecto a este frente de mal tiempo. Fíjate que la vialidad que está concesionada ha respondido mejor que la vialidad que está a cargo del MOP. Mira, eso es interesante saberlo. Bueno, eso es un dato importante. Si tú miras los grandes socavones que se han producido y han cortado caminos, están en los caminos bajo tuición directa del MOP. Y además, la respuesta del MOP ha sido mucho más lenta en aquellos casos en que han habido algunos daños en los caminos concesionados. La respuesta es muchísimo más rápida, porque el sector privado tiene capacidad para reaccionar en forma más rápida. Eso es muy interesante que la gente lo sepa, claro. Claro, pero el MOP, por ejemplo, ya está anunciando que en el camino de Maitencillo la solución, están poniendo un puente mecano que fue a colocarlo el ejército y que probablemente eso va a demorar 6 meses, 1 año en que vuelva a la normalidad. Eso no puede ser. Entonces, es bueno que las personas entiendan cómo funciona el aparato público y que yo considero de que hay que hacer un análisis profundo de cada uno de estos casos, los que han ocurrido en toda la región, y bueno, lo que está ocurriendo en Angol, por ejemplo, que se construyó unas viviendas sociales hace son un número importante de viviendas que anoche se inundaron. Absolutamente. Porque se salió el río Vergara y el río Rehue, que son 2 ríos importantes que están en los alrededores de Angol. Bueno, eso se podría haber evitado perfectamente. Eso es importante saberlo, Osvaldo. Mira qué interesante lo que dice. Claro, la gente dice, no se puede evitar porque se salió el río. Pero es que entonces, si no se puede evitar, no se puede construir ahí. Claro. Si es así de fácil, y el plan regulador de la comuna lo tiene que establecer, y si yo voy a construir vivienda, bueno, tengo que pensar, es parte de la urbanización, al lado de un río, ¿cómo protejo que ese número de vivienda o ese loteo que estoy construyendo frente a una crecida del río, aunque ocurra cada 100 años, aunque cada 200 años, yo tengo que protegerlo? Perfecto. Y eso no se ha hecho. Está claramente definido que este conjunto de vivienda que se inauguró, entiendo, sí, son 2 años, ahí hay una clara responsabilidad del Ministerio de Vivienda. ¿Por qué el Ministerio de Vivienda construyó allí, en la ribera del río, y por qué no estableció?
cómo se calculan, por ejemplo, los puentes. Los puentes se calculan en Chile, en los puentes en los sectores fuera de las ciudades, se calculan para periodos de no retorno, que se llaman, de 200 años. O sea, tiene que resistir una crecida que ocurra cada 200 años. Imagínate. La más grande que ocurra en 200 años. Entonces, eso significa que el diseño del puente, para que todo ese caudal pase, tiene que estar efectuado, elaborado, para que pueda resistir un evento de esas características. Por lo tanto, aquí yo creo que no se tuvo en consideración no ya para construir un puente, sino para construir viviendas donde vayan a habitar seres humanos. Por eso lo encuentro gravísimo, se hayan construido viviendas en la ribera de los dos ríos, que aumenta su caudal cada cierto tiempo y que hoy día estamos viviendo esta tragedia de que haya cientos de familias que han tenido que evacuar y perdido gran parte de sus enseres, producto de una mala ejecución de una obra, mal pensada, mal concebida y sin tomar las medidas necesarias para mitigar los impactos que podían venir producto de, por ejemplo, una lluvia intensa como la que está ocurriendo en la ciudad de Angol. Y como eso tal vez vamos a tener varias otras ciudades más que le va a suceder una cosa similar, porque la gente llega a construir. O sea, los gobiernos, los estamentos municipales, quien sea, los privados, no sé qué se puede construir, porque nunca se calculó que podía salir el río. Nunca se calculó con los debidos antecedentes que dices tú. No, mira, si hay zonas de riesgo en los planes reguladores, cuando se hacen los planes reguladores se establecen zonas de riesgo, ya sea por remoción en masa, o sea, caída de aludes, ya sea de terraplenes, de taludes, también por inundaciones. Todas esas zonas de riesgo se contemplan cuando se hace el plan regulador y allí se establece dónde se puede y dónde no se puede construir. Y si no se puede, qué medidas hay que tomar de mitigación por el eventual caso que ocurra un incidente de la naturaleza como el que hemos vivido. Bueno, vamos a una pausa musical y volvemos ahora con Valparaíso respecto a los cerros. Una pausa musical con el tema, la música de Mocedades, que se está poniendo en boga de nuevo, a pesar que ustedes tienen que saber que Mocedades va a estar pronto por aquí, por esta región, y es un grupo bastante nuevo. No son los mismos Mocedades que conocemos, pero las voces son las mismas. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Y la verdad es que estamos con Osvaldo Urrutia, que le estamos aprovechando todos sus conocimientos de constructor, de arquitecto, que trabajó de SECPLA muchos años en la Municipalidad de Viña y que lleva tantos años en este tema y que lo ha hecho tan bien y nos tiene tan claro en la película. Ahora sabemos qué pasa y por qué pasan las cosas. Los socavones, los caminos débilmente construidos, las ciudades débilmente planificadas, etcétera. Bueno, Osvaldo, qué pena terminar ese tema, pero vamos a tener que volver algún día a tocar el tema de los cerros de Valparaíso, que también es un tema dramático. Uh-huh. Se caen las casas, uno ve cómo se caen, pero también uno ve que está construida casi palafito, en unos cerros con 4 palos, y por supuesto se derrumba el cerro, se acaba de derrumbar la Avenida España, etcétera. Bueno, volvamos a otro tema que también es interesante para que no vamos a perder a este invitado. Somos poco resilientes. Y no solamente en la región de Valparaíso, sino lo que estamos viendo en Chile. No estamos preparados para enfrentar las inclemencias del tiempo. O sea, no hemos preparado mejor, fíjate, para los terremotos. Pero no así para las grandes lluvias. ¿Y tú crees que esto va a ser producto que haremos una planificación diferente? ¿Quién tomará medidas? ¿Los municipios? ¿Los privados? ¿Cómo se hará? Bueno, aquí hay una responsabilidad del Estado a través del Ministerio de Vivienda, que tiene que ver y está muy relacionado con las normas de seguridad en la construcción. Y la ley general, la ordenanza, debe contemplar hoy día, para que no vuelva a suceder cosas como la que han sucedido en Angol. Sí, que no, dramático. Que ha sido grave, porque la cantidad de personas afectadas por la pérdida de enseres en viviendas que son nuevas. Bueno, y no solamente en Angola. En Angol fue lo que ocurrió anoche, por eso tenemos la imagen muy viva, ¿no es cierto?, en la retina, pero en todos estos días de temporal, que ya llevamos casi 2 semanas, hay varios sectores en que está ocurriendo lo mismo, porque no se consideraron medidas o obras de mitigación necesarias. Lo que pasó con el edificio Kandinsky, en Viña, también por colectores de aguas lluvias que se construyeron, que no se mantuvieron, porque eso es otra tragedia, que aquí se construyen colectores de aguas lluvias y después nadie los mantiene.
Y pasan años y esos colectores colapsan. Cuando se cayó una calle, no sé si recuerdas, en Reñaca, en el sector del Encanto, Sí, hace unos años atrás. Sí. Y que una calle recién pavimentada cayó. Bueno, ahí reventó un colector de aguas lluvias, que estaba en mal estado, estaba oxidado, empezó a filtrar agua, se llevó la arena, porque la arena es un elemento que no se puede compactar, y se cayó el camino. Millones de pesos botados a la basura. Esa calle no duró ni 2 años. ¿Producto de qué? Que no se hicieron las cosas bien. Entonces ahí la Dirección de Obras Hidráulicas tiene del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Vialidad, de Obras Públicas, perdón, y el Ministerio de Vivienda, porque aquí hay 2 tipos de colectores, los primarios y los secundarios, que dependen del largo y el diámetro. Algunos son de responsabilidad de mantención del Ministerio de Vivienda y otros son de responsabilidad de mantención, los más grandes, del Ministerio de Obras Públicas a través de su Dirección de Vialidad. Y esas obras hay que hacerlas, y el municipio tiene que estar preocupado también de eso. Hace algunos años, te cuento por ahí, el año 2000, se elaboró el Plan Maestro de Aguas Lluvias, se le llamó. ¿Y en qué consistía ese Plan Maestro? En diagnosticar el estado de todos los colectores de la ciudad y decir cuáles había que reparar, cuáles había que prolongar y cuáles había que construir. Bueno, de ese Plan Maestro yo pedí información al Ministerio a través del gobierno regional y que me digan qué porcentaje de eso se cumplió. Ya, ¿y qué pasó? Es bajísimo. Mira. Hace años, mira, salvo el colector de la Avenida Argentina, de 20 años, que ha sido una obra bien importante y significativa, no se han construido más colectores en los últimos 10 años. El de la Avenida Argentina, que es importantísimo, acuérdate cuando se producían las inundaciones el que pasa por debajo, donde está la feria, ¿no es cierto? Sí, el que viene de los cerros ¿cómo se llama? Del Cerro Higgins y otros más ahí hacia y desembocan en Barón. Ese ducto muy importante que se hizo entero, hubo que reforzarlo y construir partes nuevas, está operativo y se ha comportado bastante bien en esta lluvia. Perfecto. Pero es el único. Pero hay otros que se necesita reconstruir. ¿Ya? En Viña, por ejemplo, hace falta el colector de von Schröder. Hay varios otros colectores que se embocan en el estero de Viña y que no están construidos. Y hace muchos años que no se construyen. Lo mismo pasa en Quilpué, en Villa Alemana. El gobierno está en consciente Concón. y estamos conscientes de eso, porque lo dices tú y me parece estupendo. El gobierno regional, los gobiernos están conscientes de esa falta de construcción. Construcción de colectores de agua lluvia. Sí. Yo creo que colectores de agua lluvia, por supuesto. Sí, yo creo que sí, que los técnicos lo saben. ¿Ya? Los técnicos lo saben. Lo que pasa es que a veces no se priorizan esas inversiones. No sé, porque hay otras cosas a veces que se ven mejor, que visten más, los colectores van bajo tierra, claro, no se ven. De hecho, una obra importantísima, como te decía, fue el colector bajo la Avenida Argentina, que ha venido a solucionar un problema grande que ocurría con las inundaciones de barro, agua, al lado de la universidad. Nosotros cuando estábamos en la universidad caminábamos por el barro que dejaba ese colector que se reventaba en varias partes. Bueno, hoy día eso está solucionado. Hay que mantenerlo, obviamente. Funciona bien y me alegro mucho. Pero hacen falta muchos otros en la ciudad, por la topografía, sobre todo de nuestras ciudades, que tienen una topografía abrupta, llena de quebradas, que finalmente evacúan sus aguas cuando las quebradas toman caudal. Por estas lluvias intensas, sobre todo cuando han habido incendios, el suelo ya no absorbe tanto. Llegan al mar y para eso hay que canalizarlas para que tengan un flujo claro. En general, si tú lo piensas, Osvaldo, de todo lo que hemos conversado hoy, hay un gran problema que solucionar a nivel Estado en temas de urbanización, en temas de construcción de estos colectores, y no hemos hablado del tema de embalses. El agua se está aprovechando al 100% toda esta agua que cae de las lluvias y los embalses se abren, pero ¿no hay suficiente embalse? ¿O serán suficientes los embalses que hay en Chile? No, para nada. Nos hacen falta muchos embalses. Exactamente. Da pena ver cómo se pierde el agua, porque probablemente después vamos a tener el fenómeno de la Niña, van a venir años secos y no tenemos... Hoy día, por ejemplo, con todo el agua que ha caído, podríamos tener varios embalses llenos. Claro. Y asegurar el consumo de agua para los seres humanos. Claro. Yo me alegro mucho que Peñuelas haya crecido, pero
uno lo ve, se ve bonito, se ve más grande, pero todavía no llega al 30% de su capacidad. Absolutamente. Claro, estaba seco. Pero Claro. hay otros caudales, por ejemplo, embalses, Embalses. como en la zona norte, que llovió mucho y que ahí también Podríamos hay un haber drama tenido el enorme, agua embalsada ahí, pues. que es una zona Seca. muy seca, de mucha sequía, entonces, y que permanece por años. Entonces, yo creo que habría sido la oportunidad de aprovecharlo. Así que bueno, esos Eso son los tampoco está problemas. planificado. Eso es lo que. No, yo creo que los embalses son obras caras, que su rentabilidad se mide en el tiempo, y también muchas veces no ha habido ¿Voluntad política? la voluntad política de enfrentarlos con decisión. Mira, como muchos de los proyectos que todos sabemos que hay que hacer, pero en definitiva los recursos son escasos, las necesidades son múltiples y se prioriza Tremendo. a veces por lo más vistoso, por lo más urgente. Pero estas cosas que hacen que las ciudades sean más resilientes, que puedan resistir con mayor capacidad las inclemencias del tiempo que no son previsibles, y también almacenar el agua que necesitamos durante la temporada de verano para riego, para consumo humano, son obras importantísimas que hay que asumirlas con decisión, y aunque sea lento, aunque vayamos lento, no hay que claudicar, hay que hacerlo. Y así como en algún momento se tomó la decisión de reconstruir este gran colector bajo la Avenida Argentina, bueno, hay otros que están esperando y que deben ser construidos. Y deben ser priorizados y destinar los recursos para que las ciudades puedan resistir mejor y no tengamos que ver o presenciar lo que pasa cada vez que hay un temporal o un frente de mal tiempo. Por supuesto. Bueno, vamos a otro tema, porque la verdad que esto da para mucho y ojalá tengamos mucho tiempo para conversar más adelante de estos temas, porque la verdad que uno piensa, viene Osvaldo Urrutia y vamos a conversar de política. No. Hoy día son políticas públicas. Y sobre eso también queremos hablar, ¿qué pasa con San Antonio y qué pasa con Valparaíso como puertos? Tú, la última vez que estuviste acá con nosotros, nos comentaste que Valparaíso es un puerto que realmente necesita sus terminales, etcétera, etcétera, pero es como más bien de un tema económico bastante más acotado que lo que es San Antonio. La ampliación de San Antonio, hacer un terminal en San Antonio, así como se está pensando hacer, ¿cuáles son las implicancias de cada uno? ¿Tú hablas de Valparaíso versus San Antonio o Valparaíso complemento San Antonio? Mira, yo diría de lo general a lo particular. Perfecto, vamos. O sea, partamos por primero que Chile es un país que depende mucho de su comercio exterior. Absolutamente, perfecto. Nosotros producimos cierto tipo de bienes, bueno, cobre, fruta, salmón, que tenemos que exportarlo porque no podemos comernos todo el cobre. Lógico, no. O consumir todo el cobre, ni podemos consumir toda la fruta, ni tampoco todo el salmón que se produce, y otros bienes que producimos, madera. Y más lo que está viniendo ahora de Argentina. No, sí, bueno, pero hablemos también hay que embarcarlo. sí, también va a llegar productos de Argentina que van hacia el Asia-Pacífico. Pero bueno, Chile importa y exporta bienes, y para eso se necesita el 95-97% de esa carga se mueve por buque, por mar, no por otro medio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso Chile tiene que tener puertos. Y en la quinta región, donde tenemos los dos puertos más importantes del país, porque además tiene la ventaja de estar muy cerca de la zona central, que en Chile estamos muy concentrados, ¿no es cierto?, y que son los principales consumidores de estos bienes, es importante tener dos puertos que sean complementarios. San Antonio y Valparaíso son puertos complementarios que no deberían competir, aunque cada uno tiene ciertas ventajas competitivas con respecto al otro. Por ejemplo, Valparaíso hoy día tiene una infraestructura, tiene una buena profundidad, o sea, entran buques de gran calado, tiene aguas abrigadas, cosa que San Antonio no tiene. Perfecto. ¿Ya? San Antonio es un puerto que se embanca fácilmente, que hay que dragar, que aumenta los costos de operación. Todo eso lo conversamos en una reunión anterior. Sí, pero mira, lo importante es que hoy día la disputa se ha dado entre algunos directivos o gerentes o presidentes de los directorios de estas empresas, que es cuál debe ir primero. Sí, exactamente. Bueno, esa yo creo que no es una decisión de las empresas portuarias estatales. Porque, digamos de paso, el puerto San Antonio, EPSA,
Empresa Portuaria San Antonio, y EPB, Empresa Portuaria Valparaíso, son 2 puertos estatales que lo que hacen es licitar la operación de sus terminales portuarios, de sus sitios de atraque a privados. Entonces, la pregunta es, aquí tenemos sobre la mesa 2 proyectos. San Antonio quiere hacer un proyecto de gran escala, que en resumen tiene capacidad para buques de mayor tamaño, que tiene que abrigar aguas, o sea, construir molos de abrigo. Todo eso cuesta aproximadamente $5.000 millones. Lo de San Antonio. Lo de San Antonio. De los cuales 3.000 tendría que invertir el Estado. Y aproximadamente 2.000 podrían ser licitados para que concesionarios privados, que ya son los sitios de atraque y el equipamiento necesario para recibir la carga, como por ejemplo las grúas y las áreas respaldo, las pueden construir los privados. Pero la gran obra, que es el abrigo de las aguas, el equivalente al molo de abrigo nuestro, esas son obras mayores, de muy alto costo, y esa, en el caso de San Antonio, no resiste ningún privado ni por una concesión de... Bueno, las concesiones generalmente no se llaman por más de 20, máximo 30 años. Ni por el doble del tiempo resistiría la construcción de ese molo de abrigo. Por lo tanto, es una obra que el Estado debería asumir. En el caso de Valparaíso... ¿Pero las platas no las tiene, o sí? No, esa es una buena pregunta, porque en el caso de Valparaíso tiene un proyecto bastante de menor escala, más pequeño, que es agrandar en un sitio post-Panamax más, y eso cuesta, o Neo-Panamax, como se llaman ahora, eso cuesta aproximadamente $800 millones. O sea, es una inversión casi la 1/4 parte de lo que se necesita en San Antonio. Perfecto. Y con la gran diferencia que en Valparaíso la construye el privado, el que se gane la concesión. Por lo tanto, si tú me dijeras, con la cantidad de cosas que hay que hacer en Chile, y los recursos, como volvemos a repetir, que los recursos son muy escasos, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Bueno, sin duda... Valparaíso, porque Valparaíso, la inversión, el Estado no tiene que meterse la mano al bolsillo, y con eso se va a satisfacer la demanda actual y proyectada en cierta cantidad de años adicionales. Hay estudios, porque todo esto tiene que ver con la demanda sobre los puertos que existen en este minuto. Y la demanda tiene que ver con la cantidad de comercio exterior perfecto que se realiza. Esa demanda por comercio exterior, por importar y exportar, va a depender de la tasa de crecimiento interna del país. Si el país crece poco y crece bajo, como ha ocurrido en los últimos 10 años en Chile, no vamos a tener una estrechez portuaria entre la oferta y la demanda. Ya, pero eso es pensando en Chile. ¿Y qué pasa con los argentinos que están tan interesados en querer traer su mercadería para acá también? Bueno, eso también se puede proyectar. No es tan importante, va a ser una variable, pero lo que yo quiero que las personas que nos escuchan, explicarle a las personas que ¿por qué se construyen puertos? Sí, se necesitan para el comercio exterior, pero no se necesita construir infraestructura que va a estar ociosa. Perfecto. Porque podríamos construir un tremendo puerto en San Antonio, y si el país sigue creciendo a las tasas que estamos creciendo, que son muy bajas, esa infraestructura puede que se requiera en 30 años más. Ya, perfecto. Entonces, hoy día pensemos que bajo las situaciones económicas que estamos viviendo y a las tasas de crecimiento proyectadas, uno podría estimar con bastante exactitud qué es lo que necesitamos para los próximos 20 años. Y yo te diría que tal como si crecemos y si logramos recuperar, poder crecer al 4%, para los próximos 10 o 20 años lo que necesitamos no es un tremendo puerto exterior en San Antonio. Perfecto. Sino un puerto en Valparaíso, con el proyecto que está sobre la mesa, que es ampliar el terminal que se conoce como el Espigón a una capacidad de un buque de Neo-Panamax de 700 metros de eslora, y que permita
duplicar la capacidad que tiene hoy el puerto de Valparaíso. Además de que el proyecto considera construir un muelle de penetración para los cruceros y ampliar las áreas de respaldo hacia el sector de San Mateo. Ese proyecto, como te decía, que cuesta alrededor de $800 millones, es un proyecto que va a ser financiado a través de una licitación internacional por platas que vienen del sector privado. Se van a explotar durante 20 años y después esa infraestructura sigue siendo estatal. El Estado no tiene que meterse la mano al bolsillo, pero tampoco gastar, se requiere, insisto, por nuestra tasa de crecimiento, no se requiere invertir todavía en San Antonio. Llegará el momento de San Antonio. Entonces, esta discusión o esta diferencia está resultando inválida en este minuto. Lo más importante sería solo Valparaíso, pero San Antonio parece que quiere seguir pensando en esta ampliación. ¿Qué pasa? No, si tiene todo el derecho y San Antonio está bien que avance en su proyecto, y de hecho acaba de tomar una decisión que me parece muy importante, que es separar obras. Una son las obras que tienen que ver con las que podrían licitar a los privados, como son los sitios de atraque, las obras de equipamiento. O sea, partir por algo, digamos. No, pero lo primero que tienen que hacer, porque es lo que factibiliza el puerto, es abrigar aguas. Perfecto. Ese es el primer proyecto, y ese es el proyecto que cuesta caro. Estamos hablando ahí de 3.000 millones de abrigar aguas, de dragar, y que los privados, después que se haga eso, que eso no es una obra menor, no solo por el costo, sino por el tiempo que va a tomar, y después de eso hay que hacer una nueva licitación que puede ser traslapada cuando ya se inicien o se estén ejecutando las obras, para que los privados puedan construir los distintos sitios de atraque que tiene proyectado el proyecto. Ese es, a mi juicio, el orden que deberíamos tener. Lo demás, seguir compitiendo con estos dimes y diretes que salen en la prensa, que debe ser primero. Yo creo que es bastante lógico que lo primero es aprovechar lo que ya tenemos. Tenemos aguas abrigadas, tenemos un espigón, hay un proyecto, ya se dictó una RCA. Hagamos esas obras, Valparaíso crecería al doble de la carga que puede mover hoy día. Es un puerto que mueve carga con mucha eficiencia. Y paralelamente sigamos avanzando en San Antonio, si esta cosa no se detiene. Perfecto. No se detiene. Pero en forma más pausada, digamos. Claro, y veamos más pensada. Veamos si el país va a tomar la senda de crecimiento. Si Chile, para que exista un comercio exterior como el que tuvimos cuando crecíamos a tasas del 6-7%, y llegaba mucha mercadería desde autos, vehículos, televisores, llenos de contenedores con todo tipo de equipamiento y bienes de consumo, y nosotros podemos exportar todos los productos que producimos. ¿Y por qué es necesario que los puertos existan y que sean eficientes? A eso se me faltó, te lo voy a explicar. Porque si un puerto es ineficiente y quedan buques a la espera, o no puede operar los 365 días del año, las mercaderías que tú consumes... Es más cara. Sí. Porque la tarifa del puerto aumenta por la ineficiencia, y eso es una de las características. Y los productos chilenos, cuando llegan al exterior, por ejemplo, la fruta que debe llegar a Estados Unidos, llega más cara. Imagínate, porque el buque, 12,5% de aumento de impuestos. Porque el buque no llegó o no pudo ingresar en el momento adecuado, y la fruta quedó siendo congelada en los contenedores reefer en el puerto esperando ser embarcada, y además llegó tarde, porque los precios cuando llegan a los puertos de Estados Unidos no es siempre el mismo. Hay un momento para ingresar, una ventana para ingresar, porque si no te entra la competencia. La palta chilena compite con la palta peruana, por ejemplo, y palta que proviene de otros países, para un mercado tan grande como Estados Unidos. Y nosotros tenemos una ventana que se produce en un tiempo, y si no llegamos dentro de ese tiempo, nos castigan el precio.
Más aún. Entonces tiene ventajas para los consumidores y para los productores chilenos, que haya buenos puertos, que sean eficientes, ¿Y cómo rápidos. está eso ahora? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos en tiempo de llegar a Estados Unidos, por ejemplo, a otros mercados? Comparativamente con Perú, por decir algo, que se ve que Perú avanza, y aquí no avanzamos mucho en ese sentido. Pero ¿cómo están las entradas de los buques actualmente? O sea, Mira, el comercio ¿cómo exterior se ve? chileno yo creo que venía creciendo a una tasa alta y sostenida. Pero producto del baja crecimiento del Producto Interno Bruto, el comercio exterior se ha deprimido. Antes veíamos que, por ejemplo, si no teníamos puerto para el año 2020 o 2025, estábamos preocupados porque se iba a producir una estrechez entre la oferta Y la demanda. de capacidad portuaria y la demanda que teníamos por ella. Fuera. Pero hoy día eso ya no es tan así. Hoy día las curvas se han aplanado un poco. La proyección de la estrechez, la temida estrechez que se va a producir entre oferta y demanda, ya no está tan cercana, producto de nuestra situación económica interna. Ya, perfecto. Hasta esto demora años, ¿eh? No es que uno diga de la noche a la mañana voy a hacer crecer Sí, por supuesto. la economía y mañana voy a ver resultados. Estas son obras de muy alto costo y que para los inversionistas privados y también el Estado tienen que ser cautelosos de que realmente vamos a solucionar un problema estructural del país. O sea, nosotros como economía somos una economía abierta que exportamos y importamos bienes y por lo tanto tenemos que tener buenos puertos que sean eficientes. Por supuesto. Y eficiente significa de bajo costo además, ¿ya? Entre otras cosas. Que sean rápidos y eficientes. Eficiente significa no solo ser eficaz, eficiente implica la variable costos. ¿Para qué? Para que no afecte ni al exportador que quiere llegar a Estados Unidos, Europa o Asia con su producto, sino tampoco al importador. Para que ese televisor que compramos en Japón o en Corea llegue a un precio bastante similar aquí a la casa nuestra, Claro. sin tener que pagar, entre otras cosas, Sobreprecio por- los seguros, el flete, todo eso, pero Sobreprecio. no paguemos un sobreprecio producto de la ineficacia o ineficiencia de Los nuestros puertos. Perfecto, Osvaldo Urrutia. Te agradecemos esta tarde con nosotros porque la verdad que nos ha abierto mucho los ojos respecto a muchas cosas que uno tiene un conocimiento muy, muy vago y muy mal enfocado. Así que muchas gracias, Osvaldo. Esperamos en otra oportunidad tenerte nuevamente con nosotros hablando de otros temas contingentes para nuestra ciudadanía. Muchas gracias, Osvaldo Urrutia. Gracias a ti, Eugenia. Un cariñoso saludo a los auditores de Radio Portales y espero volver a encontrarnos. Sí, muchas gracias. Próximo lunes, revelando nuevamente. Los esperamos a nuestros auditores, revelando auspiciado por Asofar en el 89.5 FM 840 AM. Se despide de ustedes, María Eugenia Martini. Hasta un próximo lunes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.